Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Nos conectamos con nuestras parlamentarios para conocer realidades locales en cuanto al COVID-19. En esta oportunidad nos trasladamos hasta la región de Atacama. Ya nos espera el diputado Juan Santana, que representa al distrito número 4. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos. Hola Gabriela, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias diputado, gracias por darnos este espacio tan necesario para conocer sobre las realidades locales en cuanto al COVID-19 y estaba revisando información que tiene que ver precisamente con la pandemia y hace por lo menos un mes atrás, junto con las regiones de Magallanes y Tarapacá, Atacama eran las con mayor incidencia acumulada de contagios. ¿Ha cambiado la situación hace un mes atrás, diputado? ¿Cómo ve ahora usted el panorama en su zona? Sí, efectivamente, Gabriela, la situación ha ido cambiando, como ha sido la tónica además en todo el país. Han ido, por supuesto, disminuyendo la cifra durante las últimas semanas y durante los últimos meses. Sin embargo, vemos con harta preocupación lo que está pasando en la región metropolitana, porque si uno se retrotrae algunos meses, lo que ocurría en la región metropolitana y en otras regiones, cuando se dispararon las cifras del COVID, fue lo que se replicó posteriormente en regiones más apartadas como lo es Atacama. Y por lo tanto, si bien estamos un poco más tranquilos de que hayan disminuido los casos durante las últimas semanas, dicho sea de paso, han ido apareciendo algunos, no en un número muy alto, pero han ido apareciendo algunos números en Vallenar, en Copiapó, que son las capitales regionales. Pero nuestra preocupación, por supuesto, radica que esta situación que hemos visto a través de los medios de comunicación que se está dando en la región metropolitana, en donde ya se retrocedió a fase 2, se replique nuevamente también en la región de Atacama en algún tiempo más. Nosotros queremos evitar que eso ocurra y por lo tanto es una situación que estamos viendo todas las autoridades de esta zona con bastante atención. Sí, y por lo mismo, diputado, a pesar de que la región metropolitana va a estar en fase 2, eso va a impedir los viajes interregionales, pero sabemos que hay viajes que se siguen produciendo que tienen que ver con trabajos esenciales, con actividades que han sido catalogadas como esenciales. Y es así como hemos visto traslado de trabajadores desde la región metropolitana a distintas zonas del país, como por ejemplo la suya. ¿Usted cree que eso fue un factor de incidencia en cuanto al aumento en el número de contagios que hubo en su momento y cómo se podría tratar eso de ahora en adelante para evitar un contagio como ese? Absolutamente. De hecho, en una de las provincias de la región de Atacama, la provincia del Huasco particularmente, que fue en donde en un momento no habían casos y posteriormente empezaron a crecer con mucha fuerza, se produjo principalmente por el traslado de trabajadores de la minería. Esta es una región, Atacama, es una región minera por excelencia, de tradición minera, y por lo tanto hay una cantidad importante de trabajadores, Gabriela, que se trasladan a la segunda región, a la cuarta región o a localidades que se encuentran en la misma región de Atacama. Y por supuesto que es de considerar también lo que ha dicho el ministro Procuriza en el sentido de que la actividad minera durante todo este tiempo no se detuvo, la actividad minera continuó, las faenas continuaron y por lo tanto acá nos encontramos, yo diría Gabriela, con otro fenómeno que es el fenómeno que viene desde antes, incluso de la pandemia, antes del estallido social, que es el fenómeno del desempleo. Acá hay mucha cesantía desde antes y al ser justamente una zona minera, cuando los mercados internacionales que compran nuestros minerales están golpeados, eso repercute directamente en regiones como esta. ¿Y por qué te menciono esto? Porque creo que los aspectos económicos, como tantas veces lo hemos dicho, están directamente relacionados con los aspectos sanitarios. Si es que existe garantía de que se va a contar con ingresos para poder subsistir durante los meses de confinamiento, seguramente la gente va a recibir de buena manera las orientaciones que ha dado durante todo este tiempo la autoridad sanitaria. Pero naturalmente, cuando nos encontramos en una zona con mucho desempleo, con poco ingreso y poca liquidez para las familias y para las comunidades, eso repercute también a la hora de que la gente obedezca o sea muy rigurosa con las medidas que da el Ministerio de Salud. Y por lo tanto, esta región, por supuesto, una región minera, tiene la exposición del traslado de trabajadores, pero por otra parte, hay muchas personas, un porcentaje importante de la población que se encuentra desempleada. Y eso significa que salen a la calle justamente a generar recursos y son muchos de ellos trabajadores independientes además.
Sabemos que, diputado Juan Santana, la minería requiere algún tipo de labor más especializada, que quizás podríamos tener en la región metropolitana y de ahí los traslados, pero ¿cómo no ocupar a aquella población cesante, ¿no?, de la que usted hace mención precisamente en el trabajo de la minería tan importante para el país y para la zona, y que quizás podría de alguna manera generar una baja en cuanto a los contagios, porque estamos hablando de traslados dentro de la misma región? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Bueno, tú bien lo has dicho, Gabriela, la minería es una actividad que ya tiene mucho riesgo en periodo de normalidad, es un trabajo en altura, con exposición a un sinnúmero de fenómenos de contaminación. Hay una serie de riesgos que ya se hacen presentes en un cuadro de normalidad en la actividad minera, pero naturalmente en un contexto como este, eso se acentúa toda vez que hay traslados en vehículos que muchas veces no toman las medidas sanitarias que se establecen por parte de la autoridad. Hemos conversado nosotros y hemos hecho el ejercicio, Gabriela, de dialogar con distintos sindicatos pertenecientes a distintas empresas. Yo quiero reconocer en esto, sí, que las empresas al menos han dejado una buena opinión con los trabajadores. Yo no me atrevería a generalizar, pero yo puedo decir con toda claridad, y es justo hacerlo también, que muchos de los sindicatos de empresas mineras de la región de Atacama se han mostrado satisfechos respecto al comportamiento que han tenido empresas. Ahora, por supuesto que el traslado de región en región, eso sí genera un riesgo inminente. No porque otras empresas sean irresponsables, sino que por todo lo que eso significa justamente para evitar, para hacer un filtro respecto a las personas que entran y que salen. Esta región es una región que no tiene muchos habitantes, pero es una región geográficamente, Gabriela, muy grande, muy grande. La provincia del Huasco en el sur, la provincia de Copiapó en el centro, por así decirlo, y la provincia de Chañaral al norte de la región. Pero es una región geográficamente muy grande, muy compleja, y por lo tanto acá lo que siempre hemos manifestado es la necesidad de que el Ministerio de Salud, el gobierno de Chile, establezca con mucha claridad las medidas necesarias para poder hacer esos filtros. Los municipios muchas veces, a través de sus funcionarios que no tienen las facultades legales, estuvieron cumpliendo esta labor. Sin embargo, a quien en nuestra opinión le corresponde es al Ministerio de Salud, a través de los cordones sanitarios, en donde sí hay facultades y en donde sí se implementaron en otras regiones del país. Nosotros esperamos que si se produce una ola de brotes nuevamente en la región de Atacama, que esperamos que no sea así, pero si esto ocurre, ojalá se tomen las medidas por parte de la autoridad para evitar justamente un traslado muy grande entre personas que entran y salen de la región. Diputado Santana, le quiero, siguiendo en el tema del COVID, pero esta vez relacionado con el ámbito de la educación, porque usted preside la Comisión de Educación de la Cámara. La región metropolitana entró a fase 2, retrocede entonces en el plan paso a paso, pero con la salvedad de que los colegios que volvieron a actividades presenciales puedan mantenerse así. ¿Qué le parece a usted esa determinación y qué espera usted también del próximo año, considerando que ya este año prácticamente está terminado? Sí, lo primero y que hemos tratado de señalar en todos los medios de comunicación, Gabriela, es que hay que despejar esta idea de que hay actores que quieren volver a clases presenciales y hay otros actores que no quieren volver a clases presenciales. Yo creo que, para ser bien justo, todas las comunidades escolares quieren volver a clase. Yo creo que eso es parte de, no solamente nuestra necesidad, es parte del periodo del día a día, forma parte de nuestro quehacer, el educarnos, el concurrir a cada una de nuestras comunidades, de nuestra escuela, de nuestros jardines, de nuestro liceo, pero naturalmente acá se establece un principio de sentido común por parte de los apoderados, en primer lugar, y también por parte de los trabajadores y de los estudiantes, que tiene que ver con la seguridad, en la salud de las personas. Y por lo tanto nosotros hemos dicho que a nosotros nos interesa y a las comunidades les interesa volver a clases, pero nos interesa hacerlo en seguridad. Y eso es lo que hoy día nosotros sentimos, Gabriela, que no está garantizado. El Ministerio de Educación, en nuestra humilde opinión, debió haber empujado con mucha fuerza desde el año pasado un plan de mejoramiento de infraestructura, por ejemplo. ¿Para qué? Para adecuar a los establecimientos educacionales de nuestro país, en donde ya se han detectado problemas muy graves. De hecho, hace algunas semanas atrás tuvimos esta lamentable noticia del estudiante que murió electrocutado en la comuna de Puente Alto, y por lo tanto eso deja en evidencia que nuestros recintos educacionales, desde el punto de vista de la infraestructura,
no quiero decir en general, pero yo diría mayoritariamente, eso sí lo digo con mucha responsabilidad, no cuentan hoy día con una infraestructura adecuada para poder enfrentar el escenario post-pandemia. ¿Y qué significa un escenario post-pandemia? Un escenario en donde es necesario que existan, por ejemplo, salas de clases que reciban a menos estudiantes con más distancia. Ya no podemos ver, Gabriela, esto de los cursos con 40 o 45 alumnos en recintos educacionales que están completamente hacinados hasta para los profesores. Ese tipo de situaciones son las que, en nuestra opinión, el Ministerio de Educación, entre otras cosas, debiese abordar con mucha fuerza. Para eso va a contar con nuestro apoyo, con el apoyo de la oposición, en la Comisión de Educación también. Pero es necesario que nos hagamos cargo, si esto es de sentido común en la mirada y la perspectiva de que no puede existir una voluntad, una disposición de retornar a clases presenciales y a la vez poner en riesgo la salud de las personas. Nosotros, Gabriela, yo quiero contarte, presentamos 2 proyectos de ley en esta materia. Un proyecto de ley relacionado con el retorno de los jardines infantiles, que a todo esto sabemos que los niños son actores muy relevantes a la hora de generar algún grado de contagio y por lo tanto hay que tener especial dedicación para eso, y además son personas que están permanentemente llanos al contacto físico con sus pares y por lo tanto se hace aún más difícil y se convierte en un riesgo no solamente para sus familias, sino que para las trabajadoras de los jardines infantiles. Y por otra parte presentamos un proyecto para la educación básica y para la educación media, que establecía una serie de criterios para que se pudiese volver de manera segura a clases presenciales. Ninguno de esos proyectos tuvo el respaldo del gobierno, más bien se pusieron una serie de obstáculos y estuvimos recién votando esta iniciativa en el mes de octubre, cuando lo presentamos en el mes de julio, lo que hace, por supuesto, o deja más bien en manifiesto la falta de voluntad que existe en el Ejecutivo por tramitar y por abordar proyectos de ley que tengan relación justamente con el retorno presencial. A nosotros nos gustaría estar hablando de otros temas, Gabriela, que yo creo que son importantes también en el marco de la pandemia. Por ejemplo, presentamos una reforma constitucional con un grupo de parlamentarios hace algunas semanas atrás relacionada con la posibilidad de establecer el derecho a Internet con fines educativos en nuestro país, a propósito de las enseñanzas y aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia y de lo necesario que hay y que son hoy día algunos instrumentos de las nuevas tecnologías de la información para el proceso de aprendizaje de los estudiantes y de las estudiantes de nuestro país. Pero ninguno de esos temas justamente se ha podido abordar precisamente porque hemos tenido casi por necesidad que estar pendiente de otras cosas. Diputado Santana, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar de este tema. Seguiremos atentos a lo que pueda ocurrir en su zona con el plan paso a paso, la metropolitana también con esta cuarentena y lo que pueda ocurrir con el retorno a clases que nos interesa a todos, ¿no? Papás, apoderados, estudiantes, comunidad educativa, etcétera. Así que muchas gracias por su tiempo, diputado. Gabriela, que estén muy bien y un saludo a todos los televidentes. Gracias, diputado. Era el diputado Juan Santana en una nueva edición de Conectados Online. Nosotros nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien. Hasta entonces.